Cristo. Efesios capítulo 4, el verso 13 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 13. Una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: hasta que todos, diga conmigo todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, diga conmigo, ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuantes quiere decir inconstantes o cambiantes, que cambian a cada rato. Continúa el texto 14 diciendo: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15 y último: sino que siguiendo la verdad, diga conmigo, siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, diga en todo nuevamente, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad, este grande privilegio que usted nos da de estar en su casa, trayendo este consejo de su palabra bendita. En el nombre de Jesús, gracias te damos por toda tu misericordia. Alabanzas a ti, oh Dios. Ayúdanos a recibir el consejo de tu bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. En este día vamos a dar un poco, a dar la continuación de lo que estábamos enseñando el día miércoles. Para los que no vinieron el día miércoles, pues ahora vamos a dar un poquito la continuación de lo que estábamos comentando el día miércoles. Y es importante, amado hermano, quiero animarle que saquemos tiempo para recibir esta enseñanza de los miércoles, para que podamos crecer en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Dicho sea de paso, el título que iniciamos el miércoles y lo vamos a estar continuando este día es el siguiente: la importancia del discipulado. Ese es el tema para esta hora, la importancia del discipulado. Y tal vez alguien todavía no ha entendido qué significa el discipulado, esta palabrita que a veces se escucha pues tan sencilla o la podemos ver como insignificante, pero realmente es crucial para cada uno de nosotros. Todos de alguna manera, hermanos, desde nuestra niñez hemos sido educados para que podamos desempeñarnos para cuando estemos grandes. Creo que todos los padres tratan de educar a sus hijos de la mejor manera, darle las mejores enseñanzas, la mejor capacitación, mostrarle lo mejor que puedan para que cuando llegue a su adultez pueda valerse por sí mismo, pueda desempeñarse de la mejor manera, dado que papá y mamá en la mayoría de los casos ya no van a estar con ellos. La educación en los niños es realmente lo que va a marcar la diferencia para que este pequeño, cuando sea adulto, lleve una vida decente o una vida como de un indigente. Voy a repetirlo una vez más: la educación que nosotros le podamos dar a nuestros hijos en este tiempo es la que va a marcar una gran diferencia para que cuando ellos crezcan y sean adultos puedan llevar una vida decente o una vida desordenada, una vida desorientada, una vida indigente. Pero déjeme decirle, amado hermano, que nosotros tenemos en esta mañana que darle una gran importancia al discipulado. Estoy hablando de lo que pasa comúnmente en nuestras familias. Ahora me gustaría que vengamos a lo que es el concepto de la palabra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. El ser discipulado, amados hermanos, estamos hablando de ser enseñados, de ser instruidos, pero no de acuerdo a como yo lo creo o como a mí me parece, sino ser instruido de acuerdo al modelo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Cuando nosotros como niños comenzamos a crecer en nuestros hogares, fuimos instruidos de acuerdo al modelo, o voy a usar esta palabra, de acuerdo a la creencia, el pensamiento o la forma de vida que tenían nuestros padres. Entonces nosotros crecimos con ese pensamiento porque ellos nos enseñaron ese modelo, y nuestro modelo era papá, mamá, la forma o convivencia que manteníamos en nuestros hogares. Pero ahora en Cristo Jesús, amados hermanos, nosotros tenemos que ser instruidos de acuerdo al modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos ha dejado un modelo de cómo usted y yo tenemos que ser discipulados. La palabra discipulado significa ser enseñado, ser instruido. Y cuando nosotros nos desplazamos en las diferentes áreas o formas de vida en esta tierra, todos tienen su manera de ser enseñado. Por ejemplo, si usted está trabajando en una compañía de seguridad, seguramente le van a capacitar, lo van a instruir para que usted pueda desenvolverse, desempeñarse de acuerdo a las políticas, de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que esa compañía tenga establecido como compañía. Si usted trabaja en la construcción, usted va a ser instruido, usted va a ser capacitado, usted va a ser enseñado para que pueda desenvolverse, desempeñarse de acuerdo a las cosas que hay en la construcción. Muy a menudo, muy frecuentemente en las construcciones hay enseñanza o instrucciones acerca de la seguridad, cómo guardar la seguridad, cuán importante es usar casco, lentes, zapatos con casquillo de acero en la punta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una instrucción, y todos los que trabajamos en la construcción no nos enojamos, no nos molestamos, porque nos están instruyendo, porque nos están capacitando. Lo mismo el que trabaja para una compañía de seguridad no se enoja porque lo están capacitando. Sabe que la capacitación, sabe que la instrucción, sabe que la enseñanza que le están dando es para su propio bienestar. ¿Me estoy dando a entender? De igual manera, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo tiene su modelo, diga modelo, su método, diga método, su manera, diga manera, de cómo nosotros necesitamos ser instruidos. Y ahí comienza el problema para la mayoría, porque nosotros ya traemos un modelo de cómo hemos sido instruidos, de cómo hemos sido enseñados, y ahora en Cristo Jesús queremos todavía continuar con nuestro viejo modelo, con nuestra vana manera de vivir, creyendo de que esa manera es la correcta, que esa es la indicada. Y cuando el Señor nos presenta la forma, el modelo de cómo nosotros tenemos que conducirnos, cómo nosotros tenemos que ser discipulados, muchas veces, quizás en la mayoría de veces, no nos parece, no nos gusta. Sentimos como que Dios está en contra de lo que nosotros creemos. Creemos que Dios está en contra, y muchas veces ya no creemos tanto que es Dios, sino que muchas veces podemos llegar a pensar erróneamente que es el pastor el que está procurando fastidiarnos, que es el pastor el que está procurando molestarnos, que es el pastor el que no se pone en mi lugar y no me comprende, no me entiende, y quizás como que es una persona muy extremista, o quizás una persona que se la quiere llevar, que es más que otros. Pero no se trata de eso, sino es importante que entendamos que es el Señor el que quiere discipularnos a cada uno de nosotros. Pero yo pregunto, ¿será que el Señor quiere discipularnos solamente porque quiere realmente? Porque puede haber alguna persona que diga, es que yo no estoy dispuesto a ser discipulado. Ahora, quiero darle algunas razones de antemano. Si usted y yo no nos dejamos discipular por el Señor, y repito, la palabra discipular significa enseñar, ser enseñados, ser instruidos, ser guiados, ser transformados. Si usted y yo no nos dejamos discipular por el Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo vamos a entrar al reino celestial, hermanos? Amén.
¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a estar listos para escuchar la final trompeta cuando suene esa final trompeta si no estamos discipulados? Amén. Es decir, ¿cómo yo puedo identificar las señales? ¿Cómo yo puedo identificar tantas cosas si no he sido instruido, si no he sido enseñado? Ahora es importante que comprendamos ahora, y quizás ya lo sabíamos o a lo mejor no, o no habíamos visto esta parte de la gran importancia de ser discipulados. Se da cuenta que muchas veces anteponemos cualquier razón que para nuestro criterio puede ser de peso para no recibir la instrucción, porque muchas veces hay cosas que ocurren, pero es importante que nosotros seamos discipulados. Es importante que nuestros hijos sean discipulados. Es importante que toda nuestra familia sean discipulados. Ahora, si nosotros no somos discipulados, entonces nunca podrá el Señor en nosotros marcar una gran diferencia en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos topado con creyentes viviendo una vida desordenada, desorganizada? Y muchas veces, hasta me voy a incluir yo, hasta hemos hecho comentarios que al final no nos compete a nosotros, pero muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué un creyente lleva una vida desorganizada? ¿Por qué un creyente lleva una vida desordenada? Es porque sencillamente, posiblemente todavía no ha sido discipulado. En el discipulado hay muchos aspectos que se pueden alcanzar, y déjeme decirle que debe ser algo pausadamente, algo que se pueda hacer poco a poco, pero que al final marcará una gran diferencia. Cuando alguien está siendo discipulado, o voy a cambiar la frase, se está dejando enseñar por el Señor Jesucristo, poco a poco comenzaremos a ver la diferencia de lo que Dios está haciendo en esa vida de esa persona. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo llamó a sus 12 discípulos? Eran 12 personas comunes y corrientes. No tenían nada especial, pero cuando Él los llama para ser enseñados, para ser discipulados. ¿Por quién? Por el Maestro, por el Señor Jesucristo. Y note que es el Señor el que día a día, durante un promedio, según los teólogos, los estudiosos, más de 3 años y medio, el Señor estuvo con ellos mañana, tarde, noche, cada día, todos los días de la semana, durante esos 3 años y medio más o menos, enseñándoles, instruyéndoles, capacitándoles, mostrándoles con su vida como ejemplo, enseñándoles que era necesario orar, que era necesario escudriñar la palabra, que era necesario ayunar, que era necesario evangelizar, que era necesario mantenerse unánime, que era necesario mantener esa comunión. Yo sé que no existía la iglesia todavía como tal, pero ya el Señor iba sembrando esas bases, esos fundamentos, para que cuando Él faltara, aquellos discípulos finalmente pusieran por obra toda la palabra que el Señor les había mandado. Ahora surge una pregunta que es bastante interesante: ¿cómo yo puedo practicar algo que no lo he recibido? ¿Cómo yo lo puedo practicar? ¿Cómo yo puedo vivir una vida cristiana si yo no estoy siendo discipulado, si yo no estoy siendo instruido? Son preguntas que usted y yo tenemos que hacernos en esta hora. Ahora viene otra pregunta que es todavía más interesante. ¿Será que es culpa de Dios del por qué yo no estoy siendo discipulado? ¿Será que Dios tiene la culpa? ¿Será que Dios no está interesado en que nosotros seamos discipulados? ¿O será que es cada uno de nosotros, las personas en sí, las que tenemos que tomar esa decisión para ser instruidos, para ser discipulados? Así como nosotros decidimos dónde queremos trabajar, con quién queremos trabajar, cuánto nos quieren pagar, si queremos trabajar debajo del sol, en la sombra,
donde sea. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. De igual manera, nosotros tenemos que tomar la gran decisión de ser discipulados por el Señor Jesucristo. Porque si no tomamos esa decisión, entonces vamos a pasar mucho tiempo y comenzaremos a sentirnos frustrados, desanimados y tantas cosas que van a pasar en nuestra vida, y posiblemente vamos a comenzar a señalar o hasta tirarle la culpa a alguien o hasta al pastor o a alguien del por qué nosotros no estamos gozando y experimentando las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que usted y yo realmente tengamos ser completos en todo aspecto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 13, una vez más en adelante, de los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para Dios es importante, amados hermanos, que usted y yo crezcamos en todo. La pregunta sería, ¿para usted lo es? ¿A usted le interesa crecer en el Señor? ¿A usted le interesa ser cada día mejor en las manos de Dios? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños mimados o niños, ¿verdad? Cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, Dios quiere que usted y yo, amados hermanos, crezcamos en todo. Amén, amén. Dios quiere que usted y yo seamos sus discípulos. Amén. Fíjese qué maravilloso y qué privilegio fue para Pedro, Mateo, Juan, Marcos y todos los discípulos cuando el Señor en persona les dijo, Pedro, sígueme. Hasta Judas, sígueme. Qué privilegio tan grande ha de haber sido para ellos que el mismo Dios manifestado en la carne está frente a ellos y les está diciendo, yo te quiero enseñar, yo te quiero capacitar. Óigame, esa es una gran oportunidad, es un privilegio que nosotros tenemos en este día, que el mismo Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, esté diciendo, hijo mío, te quiero enseñar, te quiero capacitar, quiero que seas mi discípulo, quiero que me permitas que te transforme. ¿Se da cuenta? El Dios Todopoderoso pidiéndonos permiso para transformarnos. Qué maravillosa la gracia y la misericordia de Dios. El Señor quiere que usted y yo realmente seamos y crezcamos en todo. Si nosotros por alguna razón no estamos creciendo, tenemos que examinarnos, tenemos que preguntarnos en esta hora qué está pasando, cuál es la razón, cuál es el motivo del por qué yo no estoy creciendo, cuál es la razón o la circunstancia o qué es lo que está pasando del por qué yo no estoy recibiendo lo que debería de recibir. Cuando hablamos del discipulado cristiano, estamos hablando de la comunicación, de la experiencia de la salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de manera que la vida del discípulo cada día pueda ser transformada. Número 2, se desarrolle para crecer. Y número 3, sea perfeccionada mediante la relación personal con nuestro Dios. Oiga, ¿cuál es el propósito de ser discipulado? Que cada día podamos tener una comunión íntima y cercana con nuestro Dios, porque en la medida que nosotros tenemos esa comunión, Dios nos va a transformar, Dios nos va a desarrollar talentos, habilidades en nosotros que muchas veces quizá ni siquiera sabemos que las tenemos, pero Dios va a desarrollar en nosotros la habilidad y el talento, y por último nos va a perfeccionar. Porque para poder entrar al cielo, hermano, necesitamos tener una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén.
Necesitamos tener una relación con el Señor Jesucristo, y esa relación va a estar o se va a llevar a cabo en la medida que nosotros queramos ser enseñados. Tal vez alguien dirá: pastor, pues yo ya estoy muy grande para ser enseñado. No importa la edad, usted necesita ser enseñado por el Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos ser enseñados. Alguien dirá: yo ya soy presbítero, yo ya soy pastor, yo ya soy misionero, yo ya soy esto. También necesita ser enseñado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, hay muchas tareas por llevar a cabo. Dios tiene muchas tareas, muchos planes, muchos propósitos que necesita llevar a cabo. Pero para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos involucrarnos en las tareas, en los propósitos que Dios tiene, necesitamos ser discipulados primeramente. No es cierto que cuando alguien va a trabajar, voy a hablar un poco de mi esposa. Cuando ella empezó allá en Carolina del Norte, fue a trabajar una vez por un tiempo a estos donde venden las hamburguesas, los McDonald's. Y bueno, vaya, pero no es que ella llegó ahora y ya de un solo vaya y usted empieza a trabajar. No, no, no. Antes de comenzar a trabajar, la instruyeron, la capacitaron, como por 2 semanas. Le estuvieron capacitando para que conociera qué tipo de carnes dan allí, cómo funciona, dónde hacen los huevos, dónde ponen la salchicha, dónde ponen el pan. Todo eso la ubicaron, todo eso a mantener limpio. La instruyeron, la enseñaron. Fíjese, para que ella, después de 2 semanas, no es que ahora ella ya lo puede hacer todo, pero alguien va a estar pendiente de que ella esté haciendo lo mejor que pueda, y siempre va a haber alguien que de alguna manera le van a decir: aquí está fulana, es nueva, vamos a estar pendiente de lo que ella está haciendo, que no se va a equivocar, que no vaya a mandar una comida incorrecta, etcétera, etcétera. Fíjese. Esta empresa, como la gran mayoría de empresas, ya tienen sus planes, sus proyectos de cómo van a llevar a cabo. No van a agarrar a alguien que apenas está llegando y le van a decir: vaya, usted ahora es el gerente de esta tienda. No, no, no. Hay un proceso. Y ese proceso se obtiene con el tiempo, se obtiene con la manera o la forma que la persona le echa gana, se pone al día, está atenta, está involucrándose, de cómo esa persona se involucra. Así va a ser la manera como lo van a involucrar, donde poco a poco va escalando hasta que posiblemente lo puedan poner como gerente o como jefe. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y no solamente con nosotros, con toda la humanidad, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. De manera que para que usted y yo podamos involucrarnos, o voy a cambiar la frase, para que Dios pueda involucrarnos a cada uno de nosotros dentro de sus planes y propósitos, usted y yo necesitamos ser instruidos. Amén, aleluya. Usted y yo necesitamos ser discipulados. Es como yo quisiera que todos estuviéramos participando ya en la obra de Dios, pero no todos los puedo tomar en cuenta. No es porque yo no quiera tomarles en cuenta, es que hay cosas que yo puedo ver, hay cosas que yo puedo oír, hay cosas que yo puedo percatarme, hay cosas que yo las traigo a la luz de la palabra de Dios, y me dice la palabra de Dios: espera un momento, démosle un tiempo a ver qué va a pasar. Démosle a ver qué va a pasar. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Porque hay planes, amados hermanos. La pregunta es: para que nosotros podamos comprender los planes de Dios, necesitamos ser discipulados. Y cuando hablamos de ser discipulados, significa que tenemos que sacar tiempo. Ay, pastor, ya se metió con algo que es muy difícil en estos tiempos. Todos tenemos el mismo tiempo. Usted tiene 24 horas, yo tengo 24 horas. Si usted no saca tiempo para orar, pues no hay excusa para no sacar tiempo para orar, porque yo tengo el mismo tiempo que usted. Y todos los que estamos aquí tenemos el mismo tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para acercarnos en oración, para ayunar, para venir a la casa de Dios. Pero aún así estamos diciendo muchas veces que no tenemos tiempo. Es porque realmente no hemos sido
enseñados. Por eso somos capaces de anteponer cualquier cosa antes que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ahí escuchaba a un pastor y me llamó mucho la atención este pensamiento que él decía: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este pastor decía de la siguiente manera: muchas veces podemos poner o anteponer cualquier motivo, razón, llámele excusa, pretexto, para no venir a la casa de Dios. Pero casualmente, si te tocara la cita con migración para que te dieran papeles, harías todo lo que estuviera a tu alcance para no perderte esa cita. No lo dije yo, no me mire a mí, lo dije un pastor. Por ahí a mí me gusta aprender también, ser enseñado. Dice: si te tocara la cita con migración porque te van a aprobar ya tus papeles, harías todo lo que estuviera a tu alcance. Dejarías trabajo, aunque te van a correr, no te importa, te correría. No te importa si estás enfermo, buscarías la manera como te alivias para presentarte a esa cita porque sabes que te van a arreglar tus papeles. Pero de venir a la casa de Dios, ay, no puedo, estoy enfermo, que mire, que esto y lo... No lo dije yo, es un pastor que estaba hablando y no le voy a decir el nombre. Ahora, estamos hablando, amados hermanos, que la importancia del discipulado en nosotros es la que nos va a sembrar las bases. Diga conmigo, bases. Para nosotros poder tomar mejores decisiones en nuestro cotidiano día a día. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 28, el verso 19 y 20. Mateo capítulo 28, el verso 19 y 20. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Por eso dije hace un momento, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mateo capítulo 28, el verso 19 y el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Mateo capítulo 28, el verso 19, el verso 20, dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, note lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, y que debemos bautizarlos, y que debemos enseñarles a que guarden todas las cosas. Ahora, una pregunta aquí entre usted y yo en confianza: ¿cómo nosotros como creyentes podemos guardar todas las cosas en Cristo Jesús? ¿Cómo? Bueno, la única manera es siendo discipulados. Porque si nosotros no somos enseñados, difícilmente vamos a conocer los planes, los proyectos, los propósitos de Dios, o lo que Dios tiene para mí de cómo debo vivir una vida cristiana. Ahora, note el encargo que nos está dejando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de comprender que Dios tiene muchos planes por llevar a cabo, y es necesario que usted y yo, cuanto antes, en la brevedad posible, podamos recibir toda esa instrucción de parte de Dios, para que nos podamos adecuar, para que nos podamos adaptar a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjese, curiosamente, un poco hablando lo que es el aspecto de migración, se me vino a la mente: para que alguien pueda ser juramentado como ciudadano en este país, tiene que aprenderse por lo menos el himno nacional de acá, o conocer. Y le hacen ahí un cuestionario de varias preguntas, ¿verdad? Otro aspecto, tiene que dominar un poco el idioma inglés, hablarlo, escucharlo, defenderse. Fíjese. Y si no cumple con esos requisitos, no hay papeles, no hay ciudadanía. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, todo candidato que quiera formar parte de este país, pues que quiera hacerse ciudadano de ese país, tiene que ponerse las pilas para cumplir con todos estos requisitos, si quiere. Amén. Amén.
Los únicos que se salvan son los de la tercera edad, creo yo, que es un poco más flexible el cuestionario o lo que le hacen. Ahora, escuche esto, es decir, nadie que, digamos, un joven que llegue ahí como yo de mi edad, pues me estoy poniendo como joven, bueno, alguien de una edad promedio, mediana, que llega y no habla inglés, primer punto, descartado. No lo entiende, descartado. No se sabe las preguntas del cuestionario, descartado. Dicen que hay que contestar 5, 6, no sé cuántas son. Bueno, 10, gracias hermana. Entonces, solo contestó 5, descartado. Tiene mal récord, descartado todavía. Hermanos, estoy trayendo este ejemplo para que entendamos que para que alguien pueda formar parte y serse ciudadano en este país, no le estoy dando publicidad a migración, nada de eso, pero tiene que adaptarse a las condiciones que está poniendo las leyes de inmigración. Si quiere, si no, se va a quedar toda la vida de la misma manera. Pero si usted quiere realmente, va a tener que cumplir. Ahora, fíjese cómo son las leyes en este país. Ahora el Señor nos dice a nosotros que tiene un proyecto en el cual cada uno de nosotros cabemos y podemos estar involucrados, trabajando siempre dentro de la obra de Dios. Pero dicen por ahí en los trabajos, para evitar accidentes, la persona tiene que estar capacitada, porque si aún con capacitación hay accidentes, ya no digamos si la persona no está capacitada. De igual manera, nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros estemos trabajando en su obra, y para poder trabajar con gozo, con alegría, contentos, con una buena motivación, necesitamos previamente haber sido discipulados. El discipulado es algo que lo vamos a recibir todos los días de nuestra vida, hasta que suene la final trompeta o hasta que la muerte nos visite. Ahora, note que el Señor Jesucristo está hablando de una tarea que hay que cumplir. El verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted y yo podemos ir y hacer discípulos si nosotros ni siquiera sabemos de qué le vamos a hablar a la gente? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien, mire, venga a Cristo, si yo no tengo esa experiencia, yo no tengo esa relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien, mire, el Señor le ama, viera qué bonito, qué experiencia tan maravillosa, el Señor le puede cambiar, el Señor le puede transformar, si yo no estoy viviendo lo que estoy diciendo? Es importante, amado hermano, que entendamos 4 fundamentos básicos que el Señor nos está dejando ver en estos 2 versos. Número 1, nos está diciendo que tenemos que ir y compartir la palabra de Dios. Número 2, nos está hablando de que realmente necesitamos llevarla, esa palabra, y hacer esos discípulos. Estamos hablando de la evangelización. Cuando el Señor habla de hacer discípulos, está hablando de salir a las calles y pregonar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero evangelismo es lo que menos está haciendo la iglesia en esta época. La gente quiere más un evangelismo por computadora, por teléfono, por una videollamada, por un chat, por lo que sea. La gente quiere más de esa manera, pero el Señor está diciendo que es necesario salir y evangelizar. Pero para yo salir a evangelizar, yo tengo que haber sido enseñado. Si yo no he sido enseñado, claro, me da pena. Una vez allá en mi adolescencia salíamos con los jóvenes de vez en cuando, ¿verdad? El líder de jóvenes se ponía de acuerdo y decía, jóvenes, vamos a salir a evangelizar. Y cuando salíamos a evangelizar, muchos no querían ir porque les daba pena, les daba vergüenza. Otros jóvenes iban y allá casualmente en todo el año no iban con gorro, pero ese día iban con gorro tapándose la cara, otros con lentes oscuros, para que nadie los viera que eran cristianos los jóvenes. No llevaban Biblia algunos, ¿me entienden? Con pena, avergonzados. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no hemos sido discipulados. En el discipulado se tocan todos estos puntos.
y muchísimo más de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de salir a evangelizar? ¿Será que solo irse a solear o mojarnos si cae la lluvia? ¿O aguantarse? No, realmente. Todas estas cosas necesitamos nosotros recibirlas en un discipulado. Ahora, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 1, por favor. Hebreos capítulo 11, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Porque note, el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, 20 habló de la expansión, habló de la evangelización, pero también habló de la enseñanza y por último de la edificación, diciendo: yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 11, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, por favor, si usted lo tiene una vez más, me dice amén. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora el verso 6, Hebreos 11:6, mire lo que dice en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar al pastor. Pero sin fe es imposible agradar al pastor. ¿Cómo dice su Biblia? A Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. ¿Sabía, amado hermano, que venir a la casa de oración, para venir a la casa de oración se necesita fe? Fíjese. El simple hecho de venir de su casa, sacar un tiempo, no es que no tengamos cosas que hacer o compromisos, pero cancelar esta cosita para desplazarnos y venir a la casa de Dios, se requiere fe, se requiere convicción, se requiere seguridad. Y ya no digamos para orar, se requiere fe. Para abrir las páginas de la palabra de Dios, se requiere fe. Para ayunar, se requiere fe. Para salir a evangelizar, se requiere fe. Todo lo que nosotros hacemos, necesitamos un ingrediente tan crucial para la vida de todo creyente: fe. Pastor, ¿y eso dónde lo compro? Lo hay en Walmart, en Home Depot. ¿A dónde lo compro? O en la frontera. No, no lo busque en ningún lugar ahí. Lo va a encontrar cuando usted y yo somos discipulados con la palabra del Señor. Cuando usted y yo somos enseñados, entonces usted y yo vamos a comenzar a crecer en fe. Note, es la voluntad de Dios que cuando venimos, acuérdese por un momento los primeros días que venimos a los pies del Señor Jesucristo. Venimos sin fe prácticamente. Pero es la voluntad de Dios que a medida han venido pasando los días, las semanas, los meses, los años, nuestra fe vaya creciendo en el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que a medida van pasando los años, nosotros podamos ser mucho más fuertes en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra seguridad en el Señor. ¿Para qué? Para ser mejores instrumentos en la mano de Dios. No es común y no es correcto que después de tener varios años de estar caminando en el Evangelio, vayamos caminando para atrás como lo hacen los cangrejos. No es normal que después de tener 5, 6 o más años de estar caminando en el Evangelio, ahora comenzó a ir hacia atrás. Eso no es la voluntad de Dios. Como en el trabajo, imagínense, la mayoría muchas veces los primeros semanas se ponen pila, le echan ganas para que el jefe vea que da producción y que es bien atento y que trabajador y no hayan que hacer los jefes con ellos y para que le paguen buen dinero. Después de un par de meses o años, es el más haragán del trabajo. Y muchas veces, yo a veces estoy cerca de los jefes cuando dice, fulanito, dice, trabajó bien, entró con todo, pero ahora dice, es el más lazy, el más haragancito de acá.
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en el Señor es la voluntad de Dios, que nosotros no teníamos fe. Entonces ahora viene el Señor y nos pone fe, porque es un don de Dios y es un don de los dones del Espíritu Santo. Entonces Dios nos pone fe para que a medida vamos caminando en el Señor, orando, leyendo la palabra, congregándonos, ayunando, buscando de Dios, ahora digamos que nos dio un 5% de fe. Después de un año debemos de tener un 10% de fe. Después de 2 años, un 20% de fe. Después de 3 años, un 30, un 40% de fe. Y así poco a poco los años van transcurriendo. Nuestra fe tiene que ir siendo cada día vez más grande y más grande. Y en la medida que Dios está viendo que nosotros estamos creciendo en fe, entonces Dios nos va a ir delegando tareas, responsabilidades, trabajo que necesitamos llevar a cabo. Porque Dios es grande en misericordia. Pero si hemos crecido en fe, note lo que dice 11:6 de Hebreo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si alguien ya tiene 3 años de estar viniendo a la casa de Dios y todavía mantiene una fe como de un 5%, entonces difícilmente el Señor lo puede tomar en cuenta para algunas tareas que Él tenía planeada, porque Dios ya tiene planes para cada uno de nosotros, hermano. Dios sabe el día en que nos llamó y Él sabe en qué tal fecha Dios va a darnos cierta tarea o responsabilidades, pero para poderla llevar a cabo necesitamos previamente haber sido instruidos. Instruidos, enseñados. Porque yo no le voy a decir a un hermano que acaba de venir: vaya hermano, usted le toca predicar la palabra de Dios. Lo primero que me va a decir: hermano, y yo no sé nada de eso. ¿Cómo yo puedo hacer eso, mi hermano? Si usted me enseña cómo hacemos. Mire, no digo que no lo pueda hacer, claro que lo puedo hacer, pero uno va viendo las cosas, va viendo el crecimiento de ese hermano, va viendo si ese hermano viene o no viene a la casa de Dios, la importancia que tiene el congregarse para la vida de ese hermano. Quiero que no me malinterprete, no es que lo estoy juzgando, pero de alguna manera yo quiero ver que ese hermano o hermana se interesa por buscar de Dios, cómo esa persona está tratando con amor, con paciencia, diciendo al Señor: Señor, sé que no soy perfecto, sé que estoy lleno de defectos, pero ayúdame, Señor, a caminar cada día, a esforzarme cada día más. Y en la medida que uno va viendo eso en un hermano, en una hermana, así uno lo vamos a ir involucrando para que él se pueda sentir mucho más alegre, más contento, que es tomado en cuenta. Pero cuando realmente no estamos esforzándonos o no le estamos dando la importancia, o al menos estamos proyectando como que no es importante venir a la casa de Dios, entonces eso mismo nos detiene como para que no podamos involucrarle como quisiéramos realmente. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, el verso 10. Estamos hablando de la importancia de ser discipulados. Juan capítulo 10, el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, el verso 10, dice la Escritura: el ladrón no viene sino para, lea conmigo, hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué viene el ladrón, amados hermanos? Viene para hurtar y matar y destruir. Por allí dice el apóstol Pedro que el enemigo anda como un león rugiente alrededor vuestro, viendo a quién devorar. Pregunto, ¿cómo le vamos a hacer frente al ladrón? ¿Cómo le vamos a hacer frente al que anda como un león rugiente alrededor vuestro, viendo a quién devorar? ¿Cómo le vamos a hacer frente a aquel que quiere destruir mi familia, aquel que quiere destruir mis hijos? ¿Cómo le vamos a hacer frente a todo esto si no estamos siendo enseñados? ¿Cómo? Es como estar ciego, como el ciego que no ve.
Le pueden decir al ciego, cuidado, te vas a ir al hoyo. Y el ciego le va a decir, es que no veo. Amén. Si nosotros no somos enseñados, entonces van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir ataques del enemigo y no vamos a saber cómo contrarrestar. No vamos a saber cómo actuar, no vamos a saber cómo pararnos, no vamos a saber cómo resistir todas estas cosas. Porque hay algo bien cierto, amados hermanos, el enemigo es real y el enemigo quiere destruirnos. Pero al enemigo le encanta cuando hay un creyente que no se interesa por recibir la instrucción de la palabra de Dios. El enemigo rebosa de contento y de alegría cuando hay un creyente que viene a la iglesia y viene, pero no se está dejando discipular. Hay una gran diferencia, hermanos, entre asistir a la iglesia y dejarse discipular por el Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es la diferencia? El que viene a la iglesia, que comúnmente viene, casi nunca le da la importancia a lo que verdaderamente se está mencionando. Pero el que quiere ser discipulado, casi siempre, en la mayoría de casos, usted lo va a ver con un cuadernito, apuntando detalles de lo que es la palabra de Dios, de lo que escuchó, porque él quiere aprender más. No se queda solamente con lo que está recibiendo. Él quiere ir un poquitito más allá. Él quiere ampliar, quiere profundizar, quiere descubrir qué más Dios tiene para su vida. Vamos a verlo siempre esforzándose pese a todas las condiciones o circunstancias que están a su alrededor. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para no perderse la enseñanza de la palabra de Dios. Él va a querer participar prácticamente en todo. Esa es unas características a simple vista que podemos ver en alguien que se quiere dejar discipular por el Señor Jesucristo. Porque hay algo bien cierto, nuestro Señor nos va a capacitar en la medida que cada uno de nosotros lo permitamos. El Señor no es abusivo. El Señor no lo va a usted a forzar o a obligar para que reciba la enseñanza, para que se la aprenda, para que memorice, para que la practique. No, no, no. El Señor va a usarlo, va a capacitarlo, va a enseñarlo en la medida que usted y yo se lo permita. ¿Cuántas veces en la noche estoy cansado, muerto de sueño? Y a veces pasan de las 12 de la noche y me acuerdo, no he orado aún. Y mi carne dice, no, vete para la cama, ahí ora otro día y tranquilo, no pasó nada. Dios comprende. El Dios comprende, el Dios lo entiende todo. Pero en medio de todo eso tengo que decir, no, momentito, carnita. Tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Ese es el pensamiento de un discípulo. El pensamiento de un discípulo, no voy a la casa de Dios, no me importa, tengo que hacer esto, Dios, no voy. Bueno. Eso no es la mentalidad de un discípulo. La mentalidad de un discípulo es que va a ver cómo evalúa todo lo que tiene que hacer y tratar de hacer lo mejor que pueda, pero no se va a perder la enseñanza, no se va a perder recibir lo que Dios tiene para su vida. Por eso estaba mencionando lo que este pastor estaba comentando. Cuántas veces nosotros muchas veces actuamos y nos movemos en base al beneficio que vamos a recibir, y muchas veces podemos hasta menospreciar la enseñanza de la palabra de Dios, cuando realmente esto es lo primordial para cada una de nuestras vidas. Porque si nosotros somos enseñados, entonces cuando el enemigo se presente con una prueba, con una tentación, con una enfermedad, con un obstáculo, nosotros vamos a quedarnos firmes esperando en el Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros no estamos recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, el enemigo va a venir y va a ser picadillo con nuestra vida, picadillo con nuestros hijos.
picadillo con nuestros seres queridos, picadillo con la iglesia del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, el verso 16. 2 de Corintios capítulo 4, el verso 16. Es importante, hermano, me gustaría que le miremos la gran importancia que tiene realmente ser discipulado. Si alguien fue bautizado, ya se arrepintió y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, después del bautismo necesita recibir al menos un estudio bíblico. Puede ser algo corto o algo más extenso, pero recibir un estudio bíblico en donde se van a tocar diferentes temas que son de gran importancia para que él pueda comprender un poco más todos los aspectos o muchos de los aspectos que pasan en la vida del creyente. Si después de mucho tiempo nunca ha recibido una instrucción o un estudio, necesita recibirlo. 2 de Corintios capítulo 4, el verso 16 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, escuchen lo que pasa con el hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué pasa con nuestro hombre exterior? Claro, vamos envejeciendo cada día, pero más importante sería que nos preocupemos para que nuestro hombre interior sea o crezca cada día más para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, el verso 33. Juan capítulo 16, el verso 33. Hermanos, el ser enseñado, el ser instruido, lo necesitamos para todas las cosas que nosotros hacemos en esta tierra. En el Evangelio del Señor Jesucristo es exactamente lo mismo. A nadie le dan un carro sin antes haberle enseñado a manejar, ¿verdad? A nadie. Vaya, agarre el carro y haga como usted quiera, sabe que va a ser una matazón de gente, ¿verdad? Entonces, pero le enseña primero. Y por eso le hacen un examen, ¿verdad? Para ver si le dan la licencia, a ver si está capacitado. Aunque hay algunos pícaros que pagan para no ir a hacer el examen, pagan por ahí bajo de agua, bajo la mesa, ¿verdad? Para que no les hagan el examen. Entonces, pero necesitan enseñarlos. Juan capítulo 16, el verso 33. Gloria a Dios. Dice la Escritura, estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Óigame, este mundo está lleno de aflicciones, de problemas, de enfermedades y de tantas perversiones. Ahora no hay que hacer con los niños y tantas cosas. Ok, todo eso va a estar en este mundo. Pero para nosotros poder estar firme ante todas las cosas que están pasando en este mundo, necesitamos estar confiando en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor si no lo conocemos? ¿Cómo yo puedo confiar en el Señor Jesucristo si no lo conozco? No sé ni quién es, no sé ni los planes, ni los proyectos, ni los propósitos que Él tiene para mi vida. Necesitamos entender que para enfrentarnos a todas estas cosas que hay en este mundo, necesitamos ser discipulados. Necesitamos ser enseñados. Me da tristeza ver muchas veces padres que dejan a sus niños más mayorcitos al cuidado de sus hijos menores. Qué gran inteligencia esa, ¿verdad? Dejar a los niños mayores, no, él ya está más grandecito, que me cuide a los pequeños. No, no, no. Para eso es la mamá, para eso es el papá. Ellos son los encargados de cuidar a los niños. Sea que tengan 12, 11, 10 o menos. Ellos son los encargados. No el hermanito de 9 años va a cuidar al de 3, al de 2. No, no, no.
Ellos tienen que cuidar a los niños. Pero esa es la manera como piensa el mundo. A un niño no le podemos dar la tarea o la responsabilidad que le corresponde o le compete a un adulto. Propósitos del discipulado. ¿Cuáles son los propósitos realmente de ser discipulado? Para que nosotros podamos entenderlo. Número 1, conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Cuál es el propósito, pastor, de nosotros ser discipulados? ¿O es solo perder el tiempo venir a la casa de Dios? ¿Realmente qué es? No es pérdida de tiempo. Es conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Juan capítulo 5, el verso 39. Juan capítulo 5, el verso 39. Por eso es que cuando estamos en la casa de Dios, estamos quietecitos, tranquilos, no estamos pendientes de la hora, porque estamos contentos, estamos en la casa de Dios, no estamos a la fuerza. ¿Se acuerda de aquel muchacho que se durmió mientras el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios? ¿Qué le pasó a ese muchacho? Estaba en un nivel alto y estaba junto a la ventana y le dio el espíritu del sueño y cuchumblum, cayó estrellado en el piso. Gracias a Dios que estaba el apóstol Pablo y oró por él. Pero yo le aseguro que después que haber orado por él y volvió a la vida este muchacho, le ha de haber dicho: no te estés durmiendo en el culto. Deja de estarte durmiendo en el culto. Mira lo que te pasó. Entonces es importante, hermanos. Juan capítulo 5, el verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios para conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo yo quiero conocer al Señor? A través de su bendita palabra. Amén. Número 2, la importancia de ser discipulados es que obtenemos la salvación. El Señor Jesucristo nos revela la salvación. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, el verso 16, por favor. Marcos capítulo 16, el verso 16. Marcos capítulo 16, el verso 16. Note lo que obtenemos como consecuencia, o las cosas buenas que vienen después de ser discipulado. Marcos capítulo 16, el verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo le aseguro que muchas de las personas que están allá afuera, si ellos supieran lo que usted y yo estamos escuchando, leyendo y escuchando en esta hora, muchos de ellos saldrían de las tinieblas y vendrían a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios encontramos la salvación. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Estamos hablando que encontramos salvación cuando nosotros somos discipulados. Aleluya. Pero cuando no somos discipulados, entonces nunca vamos a comprender la salvación y posiblemente nunca vamos a ser partícipes de esa salvación también. Hay personas que pueden venir por años y años a las iglesias y nunca son partícipes de lo que Dios está revelando a la iglesia. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire qué promesa tan bonita de parte de Dios, de obtener el perdón, de obtener la redención de cada uno de nuestros pecados. Entonces estamos hablando que
lo que nosotros encontramos después o bajo el hecho de estar siendo discipulados, primeramente conocimiento, número 2 salvación, número 3 encontramos una nueva vida. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el verso 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8, encontramos una nueva vida. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? Encontramos una nueva vida. La experiencia o llenura del Espíritu Santo es como tener o recibir una nueva vida para el creyente. Y cada uno de nosotros somos llamados a formar, a ser partícipe de esta nueva vida que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Número 4, encontramos una vida cristiana de verdad. Salmo capítulo 119, el verso 105. Ahora sí tenemos una verdadera vida. Porque antes creíamos que teníamos una vida verdadera, pero no era de verdad. Era la mayor parte de cosas de mentiras. Ahora en Cristo Jesús sí vivimos una vida de verdad. Salmo capítulo 119, el verso 105. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Porque antes el diablo nos hacía creer que teníamos una buena vida. Andar de fiesta en fiesta, parrandear, enseñando las carnitas que no tienen, enseñando las lonjitas que le sobran, enseñando y haciendo tantas tonteras. Pero éramos felices porque estábamos en una vida de gozo y tranquilidad. No, mentira, eso era una mentira. Era una falacia, algo que no era real. Ahora en Cristo Jesús sí tenemos la verdad. Ahora sí vivimos una vida de verdad, alejada de vicios, alejada de droga, alejada de la mentira y de tanta tontera que no nos ayudaba para nada. Salmo 119, 105 dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Le parece que ahora sí vivimos una vida de verdad, hermanos? Ya no tenemos que fingir. ¿Ha visto usted esos videos cortos donde ponen a diferentes personas ahí, que después que se quitan todo lo que tienen en la cara y por todas partes del cuerpo, queda lo que es realmente la persona? Muchos sin dientes, muchos que el ojo lo tiene feíto y con muchas imperfecciones. Después que se quitan la mentira que anda puesta. Y quiero decirle, hermano, por eso nosotros como iglesia no señalamos ni criticamos, pero enseñamos lo que la Biblia dice. Amén. Los maquillajes, las pinturas, todo eso es una mentira que las personas se ponen para dar otra proyección o proyectar a alguien que no son realmente. Amén, así es, así es. ¿Cuántas personas que sus ojitos son negros se ponen de color verde o azules? Y le queda a todo el mundo, le queda, ay, qué bonitos ojos tiene. Y ay, se la creyó ya que tiene ojos azules. Y cuando se quita la mentira, le quedan negros. Amén. Entonces, por eso digo, hermano, no criticamos ni señalamos, pero traemos el consejo de la palabra de Dios. Todas estas cosas son una mentira. Amén. Toda pinturita, maquillaje, esto, que el pelo de color y todo eso. Y después que se quita, le queda el pelo todo parado, todo feo. Ahora vienen las canas a salir porque por mucho que se pintaba el pelo y tantas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es una mentira, hermanos. El andar enseñando las carnitas, todo eso es una mentira, hermanos. Amén. Que las personas anden fantaseando con el cuerpo ajeno, es una mentira. Todo eso es
una mentira, mi hermano. Y usted y yo tenemos que ser instruidos, tenemos que ser enseñados para que nos demos cuenta que esta es una mentira que proyecta este mundo, que proyecta Satanás el diablo, para que estemos entretenidos y no nos demos cuenta de la verdad que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en donde nosotros entendemos que no necesitamos andar enseñando ni que se nos marque nuestras carnitas para sentirnos bien delante de la presencia de Dios. Estamos bien tal y como Dios nos ha hecho. Amén. Aleluya. Vamos a seguir al siguiente punto. Hebreos 12:14. Encontramos una entrega personal de que cada uno de nosotros podemos personalizarnos con nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Sabe que hay gente que se endeuda para andar con buena ropa, con buenos carros, para llevar una vida de lujo? Tenemos que tener cuidado, porque al final, vuelvo y repito, mi hermanos, puede ser que creamos que estamos en una verdad, pero no estamos en una verdad. Estamos llevando una vida de fantasía, una vida irreal, algo que no es cierto. Pero necesitamos entender que el Señor, a través de su bendita palabra, Él nos toca todos estos puntos y nos amplía para que nosotros podamos de alguna manera tomar la mejor decisión. Porque Dios no está obligando a nadie, pero Él nos pone allí para que nosotros nos demos cuenta y al final nos decidamos por lo que más nos conviene. Hebreos 12:14 dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si nosotros no mantenemos una vida cercana al Señor, difícilmente lo vamos a poder ver al Señor. Mucha gente en la época o en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo llamó a sus 12 discípulos, muchos deseaban ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero el Señor dijo: solo voy a escoger a 12 primeramente, para que estos los voy a enseñar, los voy a capacitar, los voy a guiar, los voy a transformar, voy a cambiar un poco ese video que traen en sus mentes de lo que eran antes. Ahora voy a cambiar todo eso para que ellos ahora puedan guiar a otros que se van a estar añadiendo en el futuro. Encontramos también desarrollo espiritual cuando nosotros somos discipulados. Efesios 4:13-15, que lo acabamos de leer, encontramos ese desarrollo espiritual. Siguiente punto, encontramos un servicio cristiano. Es decir, a través del discipulado el Señor nos enseña a servir. Mateo capítulo 20, el verso 28. A través del discipulado el Señor nos enseña a servir. Mateo capítulo 20, el verso 28. Pastor, pero yo ya sirvo. Bueno, lo felicito. Pero Dios quiere que todos podamos servir. Mateo capítulo 20, el verso 28. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Aleluya. Mateo capítulo 20, el verso 28. Dice la Escritura: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Dice que Él no vino para ser servido. Sabe que mucha de la mentalidad de cada uno de nosotros cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo es que nos sirvan. Uno de los grandes inconvenientes que encontramos en los nuevos creyentes, escuche, nuevos creyentes, no todos, pero en algunos, es que no quieren servir. Agarrar un vacuum es una tarea dura para ellos. Agarrar una escoba, limpiar o ayudar a alguien es algo difícil. Para ellos no encaja. Pero es comprensible porque venimos de un mundo en donde
el pensamiento es bastante opuesto. Pero en el Señor Jesucristo, el Señor se presenta como un vivo ejemplo para cada uno de nosotros, para demostrarnos que así como Él vino a servir, nosotros podemos servir en cualquier área, en cualquier cosa, porque al final lo estamos haciendo con gozo. Porque muchas veces podemos servir, pero no hay gozo cuando lo estamos haciendo. Fíjense. Muchas veces podemos hacer cosas, pero no sentimos esa satisfacción. Muchas veces podemos hacerlo porque el pastor lo dijo que hay que hacerlo. Pero en mi corazón no hay gozo, no hay alegría. Y eso es la que caracteriza a un verdadero discípulo. Ahora, note que cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, por eso el Señor tiene que comenzar a trabajar con cada uno de nosotros. Es como si literalmente a través de la oración, a través del estudio de la palabra, el Señor automáticamente nos fuera encerrando en un cubículo o en una cápsula a cada uno de nosotros para tratar con cada uno de nosotros. Por eso es importante la oración, porque a través de la oración el Señor no solamente va a responder, escuchar y responder nuestras peticiones, sino que también nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a transformar. Siguiente punto, dice que en el discipulado nosotros vamos a aprender a cómo predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, el verso 15. La importancia del discipulado es que vamos a ver la misión que tiene Dios para esta humanidad y nosotros comenzaremos a involucrarnos en todo esto y vamos a salir y predicar el evangelio a otras personas. Marcos capítulo 16, el verso 15. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Amén, amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A muchos creyentes les gustaría que este texto dijera: les dijo a los pastores que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero el Señor no encomendó esta tarea solo a los pastores, o a los misioneros, o a los evangelistas, o a los líderes. Encomendó esta tarea a todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Siguiente y último punto: obtenemos la vida eterna. Mateo capítulo 24, el verso 13. Uno de los grandes propósitos del por qué debemos ser discipulados es que obtenemos o cuidamos, sería la palabra, nuestra salvación o la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Mateo capítulo 24, el verso 13, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Mateo capítulo 24, el verso 13. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será. Escuche, mas el que persevere hasta el fin. No dice el que persevera por un año, por 2 años, por un par de semanas, por un par de meses. No, dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos cada día, como nuestros vehículos, cada de vez en cuando necesitamos echarle combustible para no quedarnos varados en medio de la calle. De vez en cuando necesitamos hacerle un chequeo de las piezas para ver, no quedarnos varados o botados en la calle. De igual manera, nuestra vida en el Señor. Necesitamos cada día acudir a los pies del Señor Jesucristo para que Él nos unja con su Santo Espíritu, para que nos guíe, para que nos transforme, para que nos capacite, para que podamos enfrentar todas las cosas que van a venir. Porque el Señor ya lo dijo de antemano, póngase en pie. El Señor ya lo dijo de antemano: en el mundo tendréis aflicción.
cuando no se sabía nada de cómo actuaba o cómo se movía o cómo se daba la pandemia del COVID, todo el mundo estaba paniqueado, perdone la expresión, decía con temor. Todo el mundo, nadie se quería acercar ni mirarse, hasta creían que con mirarse se pasaba el COVID también, cuando nadie sabía nada de eso. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Pues comenzaron de alguna manera a establecer ciertas maneras o métodos para tratar de contrarrestar, si lo podemos decir, mientras se comenzaba a investigar cómo era el que actuaba este virus. Después de mucho tiempo, ahora sabemos que el virus, pues ya conocen un poco más y sabemos que se pueden tomar muchas de las medidas. Que muchas de las cosas que hoy conocemos las hubiéramos sabido desde el principio, ninguna iglesia se hubiera quedado cerrada en ese tiempo. Todo el mundo hubiera seguido asistiendo a la iglesia. Pero nadie sabía, o la gran mayoría no sabía. Los expertos desconocían mucho. Pero ahora que ellos ya tienen una base de cómo trabaja este virus, ahora ellos pueden enseñar y capacitar a otros químicos, a otros médicos, a otros profesionales y hasta la población en general para que le podamos hacer frente a todas estas cosas. ¿Usted quiere saber cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar las tentaciones? ¿Cómo enfrentar a Satanás el diablo? Pues necesitamos ser instruidos. ¿Usted quiere saber cómo va a llegar al cielo? Porque hay gente que está diciendo allá, no, yo en el último momento me arrepiento y me voy con el Señor. Ah, bueno, ese es un nuevo evangelio, no lo conocía yo. Es una nueva manera de entrar al cielo. Pero el Señor dice, aquí está la manera como yo quiero que usted reciba la palabra, que usted reciba esa instrucción, que usted reciba todo esto, porque entre más rápido usted y yo lo aprendamos, lo asimilemos y lo llevemos a la práctica, mucho que mejor va a ser para cada una de nuestras vidas. Entre más nos tardamos en asimilar lo que el Señor tiene para nuestra vida, nos va a costar más todo y posiblemente vamos a continuar pecando de una manera deliberada. Necesitamos ser discipulados, hermanos. Necesitamos recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos que sea el Señor el que nos guíe, porque a lo mejor estamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber si estamos haciendo bien o mal? A través de la enseñanza, a través de ser discipulados con la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora. Usted quiere venir a este altar, véngase aquí adelante o allí donde usted está. Vamos a dedicar un tiempo para hablar con nuestro Dios. Vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude de verdad. Oh hermano, hermana, en esta hora es importante el discipulado. Esta es la clase que tuvimos el día miércoles y esta es la continuación. Y le animo a cada miércoles venir a la casa de Dios, porque Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene un toque, Dios siempre tiene un milagro, Dios siempre tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. Para Dios es importante que usted y yo vengamos a la casa de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo es para usted? ¿Para usted es importante venir a la casa de Dios? ¿Para usted es importante sacar tiempo para orar? ¿Para usted es importante sacar tiempo para estudiar la palabra? ¿Para usted es tiempo sacar, valga la redundancia, ese tiempo para ayunar? Para venir a ayunar a la casa de Dios, dedicar un par de horas y orar y buscar la presencia de Dios. ¿Es importante para usted, mi hermano? Pues déjeme decirle que todas las respuestas a todas estas preguntas que estamos haciendo las vamos a resolver a través del discipulado, a través de la enseñanza, a través de la enseñanza.
Felipe se encontró con un etíope, eunuco por cierto. Usted lo puede leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Dice que aquel hombre iba leyendo una parte del libro del profeta Isaías. Y de repente el Señor Jesucristo llevó a Felipe a que se le acercara a este hombre, a este etíope. Y le pregunta a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre con sinceridad de corazón le dice: Señor, ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? No hay nadie que me lo haya explicado. Aquel hombre le está diciendo: si nadie me lo ha enseñado, ¿cómo lo voy a entender? Así nos pasa a nosotros muchas veces. Muchas de las cosas en las cuales nosotros le fallamos a Dios no es porque no sabemos. Es que a veces nosotros sencillamente no le hemos dado la importancia debida a ser enseñados. Por eso muchas veces vamos a hacer cosas y posiblemente nos vamos a lamentar, y posiblemente van a venir consecuencias terribles de todo ello. Pero en el nombre de Jesús, yo le animo en esta hora, hagamos un compromiso con el Señor. Hagamos un compromiso con el Señor. No le haga una promesa, solo dígale: Señor, yo quiero, Padre, yo quiero, Señor, ser tu discípulo. Yo quiero ser discipulado, Señor. Yo quiero ser instruido por ti, Señor. Quiero ser enseñado por ti, mi Dios.